Hola, buenas noches. Vamos a esperar a nuestra invitada de hoy de Tómate un vino conmigo. Voy a darle ya paso a Aleja. Ya. Hola, ahora sí. Hola Aleja, ¿me ves bien? Sí, todo perfecto. Ale, te quería dar las gracias de verdad por este espacio que se está abriendo entre nosotras y como por esa valentía de hablar de cosas que es tan complicado hablar y que a veces por el temor no se habla, ¿no? Pero como yo digo siempre, calladitas no nos vemos más bonitas y de lo que no se habla no se puede hacer nada, no existe. Y hay muchas cosas que sí existen y que si en nuestras manos está poderlas hablar y poder hacer algo, poner un pequeño granito de arena, inspirar a alguien, pues lo tenemos que hacer. Sí, así es, súper de acuerdo contigo. Creo que estos espacios pues sirven, el propósito finalmente es como generar conciencia, ¿no? Es como, creo que eso es como lo que este tipo de espacios permiten, como te contaba también, como en los temas de los grupos de personas que están alrededor de la respiración, como que de todas formas pues en medio de todos los problemas y pues de toda la problemática que hay con los adolescentes, con la salud mental, digamos que eso también es como una epidemia. Al mismo tiempo se están abriendo estos espacios que son pues como muy bonitos para generar conciencia, para generar prevención, para que alguien desprevenido que esté pasando por eso de pronto tenga más herramientas de lo que pudimos tener nosotras, por ejemplo, cuando estábamos chiquitas, que ahí sí que No había eso, nada. nadie hablaba, ahí sí, eso sí no existía. No, completamente. Aleja, te voy a presentar, ¿vale? Yo tengo aquí al frente mi ordenador porque tengo como el esquema, porque si no hablo mucho y me pierdo. Entonces habrá momentos en que no te mire de frente, pero aquí estoy. Alejandra es una mujer valiente, profunda y necesaria. Como ella se dice en su Instagram, es mujer recuperada de trastornos de la conducta alimenticia y es una mujer que decide empezar a hablar de lo que no se habla. Alejandra es economista y ocupa un alto cargo en Colombia, ¿no? En la banca colombiana. Y desde hace poco abrió como esta caja de Pandora, llamo yo, y se dio cuenta además que yo creo que te ayuda a sanar y además aportas valor a todas las personas a las que tocas, ¿no? Porque yo creo que si uno consigue abrirse y hablar de estos temas, el valor es innegable. Sí. Aleja, te estoy perdiendo. ¿Me ves? Ya, ahora sí te veo, Sí. ¿vale? Aleja, yo voy a contar una cosa y es que Aleja y yo fuimos compañeras del colegio cuando éramos muy pequeñitas y fuimos amigas, que era lo más gracioso, ¿no? Tenemos una foto que Aleja me mandó cuando tendríamos como 5 años o 6 años, Por yo ahí no sé. 7 años, preescolar o primeros grados de primaria, fue esa foto que encontré. Sí. Y bueno, la vida lo vuelve a poner a uno con las personas, yo siento que en momentos específicos e importantes, ¿no? Yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Y yo siento que nos volvimos a poner en contacto por algo que tenía que ser así. Yo creé este espacio, Aleja, hace 2 años ya, para entrevistar a mujeres que supieran algo diferente a lo que yo sé y que aportaran valor. Porque lastimosamente en España, y sé que en Colombia también, la salud mental es un lujo que no debería ser, ¿cierto? Entonces, estas redes hacen muchas cosas malas, pero también bien utilizadas hacen muchas cosas buenas. Entonces, mi intención era que si alguien se podía ver interesado por algún tema que tocáramos, si alguien se podía ver reflejado, si hablábamos de algo que alguien no hubiese podido tocar, ya con eso me daba por bien servido, ¿cierto? Llegarle a una persona, generarle el gusanillo de la duda, que se pregunte cosas, eso para mí ya es fantástico. Y bueno, esta es la tercera temporada y de verdad que estoy muy contenta porque me disfruto muchísimo como este espacio. Ok. Se llama Tómate un vino conmigo porque aleja chin chin, porque es una conversación entre amigas, tranquila, o sea, no tiene nada de cerrado Ni de acartonado. ni de acartonado y esto es un lugar seguro, así que Aleja, bienvenida.
Bueno, Mónica, muchas gracias. Definitivamente, sí, bueno, esa historia de nosotras también creo que sí, que esto tiene como un sentido y estoy de acuerdo contigo en que las redes sociales pues son como todo, ¿no? Como todo en este plano, como un arma de doble filo, que al mismo tiempo, digamos que hay una epidemia de temas de salud mental que se ha dado de la mano de la explosión de las redes sociales y ahorita, bueno, con todo lo de la inteligencia artificial también viene como otra subida, pero al mismo tiempo pues hay espacios que pueden ser sanadores, hay información muy valiosa, uno se puede contactar con gente que nunca antes, digamos, de que esto existiera, podía pasar o puede tener acceso a este tipo de espacios. Eh, tanto para generar conciencia como para recibir ayuda, que antes eso no estaba. Entonces sí creo que precisamente espacios como estos es lo que permiten que esa arma de doble filo también la podamos usar para lo positivo, para que los adolescentes oigan, para que los padres de familia de adolescentes o de niños como que empiece también a despertarse como esa nueva conciencia más allá pues de todas las modas y de todas las bobadas que hay en redes sociales y de todas las tendencias y de todas perdón la palabra, las pendejadas. Eh, Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. también hay mucho valor. Aleja, De, vamos a empezar. Eh, yo voy a empezar con una pregunta para que ubiques a las personas que nos están escuchando en tu historia, ¿cierto? Entonces te voy a pedir que nos relates cronológicamente, Aleja, cuáles han sido esos hechos que han marcado traumáticamente tu vida, ¿no? Los que tú identificas hoy en día a los 45 años como traumáticos y ubícalos como en esa cronología para que las personas que nos están escuchando sepan de qué hablamos y sepan por qué después nos vas a hablar de toda la alternativa y de toda la salida que hay y de toda esa línea que tú encontraste en la respiración. Pero pongamos a las personas en contexto. bueno, listo, perfecto. Pues cronológicamente yo creo que los hechos, digamos que como tú sabes que uno empieza de atrás hacia adelante a reconstruir, pues cuando tiene, digamos que una vida tan bumpy, con tantos temas de salud mental como la que yo tuve, pues obviamente uno siempre encuentra las raíces y se va a la infancia, a entender qué fue lo que salió mal. Entonces ahí pues yo identifico obviamente muy importante en mi vida la muerte de mi papá. Digamos que yo estaba muy chiquita, no me acuerdo mucho de él, pero sé que ese fue un momento que me marcó por toda la cantidad de terapias que he reconstruido a lo largo de la vida, más que la muerte en sí misma, creo que fue como el crecer sin él, ¿sí? El no El tener... abandono, la Uf, sensación de abandono, ¿no? Ese es el primer trauma, evidentemente. sí, de acuerdo. Pues sí, tú sabes pues que tú que eres psicóloga, sabes que hay 5 heridas en la infancia, una es abandono, rechazo, traición, humillación, injusticia y sin duda esa herida de abandono fue una gran herida que yo he explorado a lo largo de mi vida para entender pues mis propias problemáticas. Eso fue muy importante porque fue como no solamente esa muerte y esa sensación también de desprotección, sino que pues, mi mamá tenía, digamos que vivíamos en una situación complicada económicamente, vivíamos en la casa de mis abuelos, entonces yo siempre tuve como esa sensación de no tener hogar, de no tener un refugio, de no tener un piso seguro sobre mis pies, y pues eso es desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria, es que mi papá se murió a los 10 años, también en un entorno muy católico, ¿no? Como muy castrador en ese sentido, el castigo, la culpa, el pecado, la muerte, pues digamos que tengo como recuerdos un poco oscuros de mi infancia, vivíamos con mis abuelos y al mismo tiempo a mi mamá le tocó conseguirse 3 trabajos, apenas se quedó viuda, porque ella tenía 27 años, yo tenía 2 años, mi hermano tenía 1 año y pues no teníamos nada, o sea, vivíamos ahí, mi mamá no trabajaba, o sea, nada. Entonces se consiguió 3 trabajos, uno que fue en el colegio donde nosotras estudiamos al comienzo, que era un colegio pues de jesuitas, el colegio San Pedrito, bueno, no, el colegio San Pedro, que con los chiquitos éramos San Pedritos, después tenía un trabajo en las tardes también y un trabajo en la noche, en la secretaría del nocturno del San Pedro. Entonces yo nunca la veía. Entonces se murió se murió mi papá y mi mamá pues se desapareció. Obviamente, pues, en la psiquis de un niño eso queda registrado como una herida de abandono. Obviamente no fue un abandono, pero pues eso queda registrado como una herida de abandono. Y pues muchas cosas que yo viví como rechazo de ella. Había como abandono, rechazo, esta cultura un poco oscura, mmm,
del catolicismo y también al mismo tiempo pues como que crecí presenciando relaciones muy complicadas, relaciones adictivas, autodestructivas, codependientes, violentas, digamos como relaciones como traumáticas, vínculos traumáticos y después, que fue algo a lo que yo no le di importancia muy... Aleja, déjame decir una cosa aquí porque en una de las entrevistas que te han hecho, tú hablaste de una cosa que es muy importante y es que tú decías que tú vivías con miedo de que a tu mamá le pasara algo, de que tu mamá también muriese, y es que ese miedo en el cerebro de un niño que hasta ahora se está desarrollando, es un cerebro que se desarrolla bajo los efectos del cortisol. Entonces es un cerebro que desde muy pequeñito está hiperestimulado. Esa amígdala está mucho más estimulada que la de Dañada. un niño que crece pensando que todo es divino, ¿no? Que el mundo es de dinosaurios y de, ¿cómo se llaman estos? Y de unicornios y que yo estoy en un lugar seguro que son mi papá y mi mamá. Un niño de 4 años no piensa que la mamá se puede morir. No lo Claro, piensa. de Y acuerdo. me llamó mucho la atención eso que dijiste en alguna entrevista porque dije, wow, aparte del abandono, cómo se va hilando con un cerebrito que se siente abandonado porque fue su interpretación y además vive con mucho miedo de que Sí, y su después de... única figura se desaparezca en algún momento, porque además como no la veías mucho, es esa sensación de, ¿va a volver? O sea, ¿será que sí va a volver? Esa ansiedad por separación, eso me parece que es un punto súper importante. Sí, 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 eso es muy rudo. Yo tengo recuerdos, como te digo, o sea, desde que tengo memoria, desde los 2, 3 años, cuando mi mamá se iba al colegio, que yo todavía no había entrado, o sea, yo me acuerdo a los 3 años de ver que mi mamá ya era terrible, 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 o sea, terrible. Y claramente mi cerebro, como tú dices, pues creció, el sabor de mi hogar interior, pues no es un lugar seguro tampoco, porque yo crecí con todas las hormonas del estrés, adrenalina, cortisol, o sea, todo eso, y eso tiene, digamos que tiene daños que daños reales, o sea, hay una biología que acompaña, o sea, ese tema de que estoy de la angustia y de la ansiedad y del estrés, eso tiene una biología que lo acompaña detrás. Entonces, Okay. realmente, muchos de mis químicos, el hipocampo, la corteza La prefrontal, prefrontal. muchas de las cosas que me pasaron después, pues obviamente empezaron muy rápido, muy temprano, 2 años con la muerte, después con este tema, y pues siempre como un poco la sensación de que no solamente que se podía morir, sino como que no podíamos sobrevivir, o sea, en un entorno complicado de mucha inseguridad económica en la cual eso era evidente para mí, o sea, si lo recuerdo, no era un tema de adultos, era un tema de que este mes con que pagamos la pensión o cosas que vivíamos, por ejemplo, no sé, y muchos contrastes también, que digamos que creo que eso fue ya cuando entré al colegio, digamos que como siguiendo en el orden cronológico, mmm, también como muchos contrastes por el colegio al que yo entré. Entonces yo tenía nunca me sentí como que pertenecía. O sea, yo era buena estudiante y eso me hacía como identificarme y tener, no me acuerdo, digamos que no era una niña que me hicieran bullying y que hubiera sufrido un bullying terrible. No, no tengo esos recuerdos, no está registrado como en memoria, pero sí de sentirme muy diferente a mis amigas, ¿no? Mis amigas, yo vivía en San Alonso, al frente del estadio, en una casa, digamos, pobre, ¿no? O sea, fea, frente a lo que yo veía un poco del contraste con mis amigas, que las mamás no trabajaban, que las llevaban al colegio, que se iban al club campestre, o sea, yo nada de eso. Entonces siempre, digamos que yo creo que eso me marcó mucho también, ese contraste entre todo lo que yo no tenía. Yo no tenía papá, no tenía plata, no tenía carro, no tenía casa, no tenía cuarto, digamos que vivíamos, mi mamá, mi hermano y yo dormíamos todo, pues en un cuarto en la casa de mis abuelos. Obviamente, pues, digamos que, como te digo, o sea, es como tratar de entender, porque obviamente, pues, mis abuelitos eran divinos, yo tengo los mejores recuerdos de ellos, nos amaron, mi abuela, o sea, como, no estoy diciendo que ellos hubieran actuado mal o que nadie actuó mal, pero digamos que esas condiciones para mí me marcaron mucho, o sea, yo siempre tuve un poco como el estigma y crecí con 3 emociones que también, que son terribles, para un niño y para la psique son culpa, miedo y vergüenza. Yo crecí, digamos que ese es el sabor de mi hogar, esas fueron las sensaciones y las emociones con las que yo crecí desde muy chiquita. Y Después, fíjate, Aleja, que utilizaste el ser tan buen estudiante para lograr pertenecer al grupo, ¿no? Para que te reconocieran por algo. Entonces sí, ahí empieza esa parte de, o sea, mi lugar seguro es porque yo me hago notar, porque yo soy dueña de algo.
como en este caso, de sacar súper buenas notas, de ser súper exigente académicamente, porque aquí me reconocen. Claro, ese era un tema para mí, era un tema muy importante reconocerme como algo, sí, tener como algo bueno, como algo que mostrar, ¿sí me entiendes? O sea, como que lo demás todo mal. Además, bueno, yo también me sentía gordita en el colegio, que eso fue como una de las raíces también, o sea, no tanto en el colegio, o sea, yo me sentía gordita y que se tomaba la sopita, y a mí me encantaba comer y pues Bucaramanga, o sea, yo me desayunaba con carne, caldo, arepa, o sea, el tema de la comida era una cosa muy importante en mi casa. En mi caso creo que se confluyeron muchos factores, pero digamos que ahí es como que se va sumando, ¿no? Se va sumando como cuando se va a caer un avión, ¿no? Como que primero empieza a fallar esto y después ya se cae el avión, pero no fue que pasó una cosa. Es que pasaban como todas estas cosas, también me sentía gorda. Mm, y después tuve, y en el colegio, pues obviamente todo ese, yo creo que, bueno, entré a los 4 años al colegio y yo creo que por ahí a los 7 tuve estos episodios que te cuento de abuso sexual en mi infancia que me marcaron mucho y que no lo tenía presente. O sea, yo caí en cuenta de, o sea, como que siempre fue como, esa vaina le tiene, todo el mundo dice que eso impacta muchísimo y que los cerebros de los niños abusados son no sé cómo y que, que todas las bulímicas generalmente tienen abuso sexual. Esa vaina tuvo que haber pasado algo, pero yo nunca me sentí conectada emocionalmente con eso. O sea, realmente el poder de la desconexión, el poder de la mente, o sea, los mecanismos que nos protegen, que bloquean todo lo que se va al inconsciente. Entonces yo nunca, eso nunca fue un tema para mí, pero pasó. Y he entendido con los años ya, como digo, yendo de adelante hacia atrás, he entendido, no sé si quieres que hable de eso ahorita o lo hablamos más adelante, pero he entendido cosas muy interesantes de muchos de los síntomas que tenía que tienen la raíz en ese evento, pero si quieres, como con Sí, eso. lo hablamos más adelante. Y después, Entonces, te muere tu papá, te sientes, no te sientes en un hogar seguro, hay mucho miedo, te sientes, bueno, gordita, hay un episodio de abuso, o varios episodios, porque creo que son repetidos, ¿no? listo, Durante un tiempo. sí, Vale, sigue. listo. Y entonces ya después, yo pensaría que esto fue así, como 7 años, de verdad que pues me ha tocado como repetir la película, pero yo, digamos que según mis cálculos, esto fue como desde los 7 años y como no fue una vez, sino varias veces. Y allá a los 9 pasaron otras cosas, creo que mi mamá se quedó sin trabajo y entonces también como que muchos miedos, muchas angustias y también al mismo tiempo, como te digo, presenciaba una relación muy cercana que era una tragedia, ¿sí? Un vínculo de esos traumáticos clásicos del libro de texto súper, súper fuerte. Además, también eso me generaba otro estigma porque era una cosa pública de una persona muy cercana a mi familia. Entonces yo era como, tenía como ese estigma por todos lados, ¿sí me entiendes? O sea, como el tema de, y me sentía muy avergonzada, por ejemplo, para mí montar en bus, nadie montaba en bus, o sea, nada, la gente se iba iban al colegio, los llevaba la mamá, a mí me recogían mis abuelos, me recogían en bus, todo eso, entonces yo crecí con eso, como con mucha vergüenza y el miedo de que mi mamá se muriera y todo este tema. Después entré al bachillerato y ahí ya, pues tú sabes, en San Pedro se termina el colegio chiquito, entra uno al colegio de los grandes y ahí inicialmente como que los primeros años no tengo recuerdo como que nada malo pasara, pero el tema del físico ahí ya empezó a cobrar ya como protagonismo. Yo me empecé a desarrollar, entonces pues tú sabes, le crecen a uno las puchecas y entonces yo fue pucha y como que me miraban porque yo tenía más tetas que todo el mundo porque mi mamá era gigante y entonces uno se empieza a sentir gordo y cachetona y como que en algún momento me empecé, yo sentí que yo me había engordado realmente como a los 13, 14 años y ahí empecé a hacer dietas. Y también veía a mi mamá dietas locas. O sea, mi mamá y mi tía, me acuerdo que mi tía era flaquísima, pero miraba al espejo y decía como, estoy como una vaca, decía como al frente mío. O sea, yo crecí oyendo esos comentarios de mi mamá haciendo dietas locas, comiendo salpicón todo el día, tinto, cigarrillo y jugo de naranja, o sí, este fin de semana no voy a comer nada. Esas son las cosas con las que yo crecí. Por el otro lado, mi abuela gordita me escondía la taza de plátano debajo del arroz para que yo pudiera comer todo y la carne y sí, como que, entonces estaba como ese contraste. Por un lado, pues como que me gustaba mucho comer y mi abuelita me consentía mucho y la comida era muy importante en la casa y gira todo al frente de la comida,
Santander también, que es mucha comida. Y por el otro lado, mi mamá siempre diciendo que no quiere que yo me engorde, se peleaba con mi abuela para que no me diera comida, y bueno, y todo, y también como mucho los premios, ¿no? Como la comida también como mecanismo de regulación emocional. Era como que mi mamá se iba, no sé, no estaba, entonces, a comer helado, o sea, a comer no sé qué. Entonces, a mí esos momentos eran los momentos en los cuales como que eso me aliviaba, o vamos a pedir una hamburguesa. Entonces, esas cosas ahí se fueron como sumando todas las vainas, y yo en algún momento ya a los 14 años me sentí muy gorda, me sentía también muy excluida. Me acuerdo que me peleé con una amiga mía de toda la vida, y eso fue, digamos que eso me dio muy duro, me impactó mucho, y en algún momento yo siento que tal vez me deprimí y empecé a hacer muchas dietas, y también pensaba que era porque yo estaba gorda, entonces yo tenía que adelgazarme, y empecé a hacer dietas ya muy locas, ya como que piña, pues lo que había visto un poco en mi casa, ¿no? Piña y queso y media manzana y café, y como empecé, pero yo tenía un componente muy ansioso, o sea, yo no soy psicóloga, soy economista, entonces no tengo ni idea, pero digamos que yo no me pude quedar siendo anoréxica porque ahí vino la compulsión, ¿sí me entiendes? O sea, yo empecé a bajar y me sentía bien, pero en algún momento ya no me aguanté, no me pude quedar siendo solo anoréxica, sino que vino la compulsión de comer. Y como también tenía, creo que ese chip de que ese era mi mecanismo de regulación emocional, como que todo se arreglaba con comida. Además estabas llenando muchos vacíos. Entonces la Completa. anorexia, o sea, la anorexia no te permitía llenar vacíos. La bulimia sí te permitía llenar vacíos. Y como venías del que la comida era tu vehículo, había sido tu vehículo durante mucho tiempo para estar De bien, ¿no? bienestar. Para estar bien. Y había sido el vehículo a lo mejor de tu mamá para, si hoy llego muy tarde, pues entonces le dejo para que la niña se coma la hamburguesa. Entonces es como compensatorio. Entonces, claro, con la anorexia no ibas a poder aguantar porque la No, anorexia es restricción absoluta. Entonces te vas al punto de la compulsión de, com- de la bulimia. de comer, totalmente. Entonces ahí, ya en esa época, eso, o sea, ahora creo que es una cosa, también es una catástrofe. Yo creo que en una época había como foros de bulímicas, y entonces salían unas páginas por allá terribles que eran un escándalo en Argentina, bueno, pero en el 94 en Bucaramanga, eso nadie se le ocurría, o sea, eso era como una cosa impensable. Creo que solamente Didi por allá se supo que la princesa Diana era bulímica, pero nadie sabía eso. Yo no sé por qué, cómo se me ocurrió. Un día comí mucho, estaba sola y dije, voy a vomitar. Y ahí ya, o sea, entonces ahí, pues era perfecto, pues era absolutamente Encontraste la manera de volver a regular eso, ¿no? Dijiste, ya, por aquí, yo como y vomito y no pasa nada. de acuerdo. Y empecé con eso, y eso fue como, ¿qué será? 14 años, y empecé como con todas, ¿sí? A matarme. Empecé a bajar de peso así súper aceleradamente. A los 14 años llegué a pesar 38 kilos, y me bajaba, y mi mamá, y bueno, no teníamos prepagada. Mi mamá, nadie entendía, mi abuelo pues no entendía, pero la niña, ¿por qué no come? O sea, ¿sí me entiendes? Mi mamá hacía todo lo mejor para comprarme en esa época, ahora porque todo es saludable y todo es light, hay mil tiendas light, pero en esa época eso no era carísimo, además, un queso dietético, eso no existía, una granola, eso era muy difícil, pero mi mamá hacía como todos los mejores esfuerzos para que yo pudiera comer, ¿no? Y al mismo tiempo cometía muchos errores, ¿no? O sea, como que la piña también tiene mucho azúcar, no coma solo piña. Entonces yo decía, no, entonces ahora me toca vomitar la piña también. O sea, ¿sí me entiendes? Como cosas así que uno como mamá hace para decirle al otro, pero que termina siendo peor. O sea, como que te digo, no sé cómo se puede manejar una cosa así también, Es y que yo ahí ya, creo que tú y yo que somos mamás ahora y que tenemos mucho más conocimiento que nuestras mamás, eh, los trastornos de la conducta alimenticia, o sea, consiguen o sea, como desconfigurar a la familia entera, porque tú no sabes actuar, o sea, tú como padre no sabes actuar. Aquí en España los programas son enfocados completamente a la familia. Aquí tú no puedes tratar únicamente a la niñita o al niñito que está padeciendo un trastorno de la conducta alimenticia, sino tienes que abordar a la familia porque te das cuenta de esas cosas. Tú no le puedes pedir a tu hija que coma cuando tu plato de comida es así de chiquito y cuando tú te restringes a ti misma delante de tu hija los carbohidratos. Entonces ahí es que entra el psicólogo social aquí
a abordar esa familia, porque realmente detrás de un trastorno de conducta alimenticia, uno lo desarrolló, pero los otros lo tienen encubierto. ¿No? Claro, sí. Hubo uno que fue el que, bueno, le tocó, ¿no? Es como, yo fui el que lo desarrollé, pero cuando analizamos a la familia, hay más de uno con un trastorno encubierto, sí, maquilladito, es que ella se cuida, Sí, de pero se acuerdo. cuida desde el... Mi mamá tenía eso, o sea, mi mamá tenía eso, tal vez ella nunca desarrolló una franca bulimia, pero yo creo que mi mamá pues claramente tenía eso y era un tema, digamos que el tema de la comida, el tema del físico, ese era un tema en mi casa sin duda, y como tú dices, pues yo fui la que terminé como Sí, sacrificando. sí. De vista las constelaciones familiares y todo eso, pues tú sabes que es como la oveja negra de la familia, el que viene como el que le tocó, aquí, por aquí vamos a limpiar todo, un poco, Bueno, ¿no? pero eso te iba a decir, te tocó a ti, pero te tocó para una labor importante que es limpiar el legado, ¿no? A lo Sí, mejor es, si no pasa en ti y si no te pasa todo lo que te pasó y no haces todo este trabajo tuyo, pues la repites o la repito. y no se limpia el legado. Sí, de acuerdo, pues de hecho creo que esa, pues como te digo, yo no sé, pues he sido paciente de muchas terapias, una de esas las constelaciones familiares, y lo que entiendo, pues, y también he hecho ese tipo de movimientos, es que finalmente, pues uno como que, de hecho alguna vez una señora que me encantó, me dijo, tú eres el ancestro que vino a poner la violencia en su cuerpo para, Sí, digamos, limpiar el tema ancestral. para Entonces, digamos, sanarlo. pues bueno, si uno quiere creer en eso, ¿no? Pero pues Sí, es una forma que a mí a veces me ha resonado muy, muy bonita. Pues lo veo también un poco en cómo veo mis hijos, digamos, en que lo que sea que yo haya hecho, porque pasa uno de preguntarse como el por qué, porque a mí no sé qué, a como para qué, ¿no? Y para que cuando ya ve que definitivamente, si yo con esa mierda, perdón la palabra que me comí, se puede eh, decir todo. pues, mis hijos van a tener otra vida y porque ya lo veo, sí, o sea, si me entiendes que también es como que uno ya ve que, ay, bueno, a ellos no les tocó esto, no les tocó esto, tienen unas herramientas diferentes a las que yo tuve, entonces ahí yo ya voy viendo como un para qué y esa, ahí es donde obviamente me estoy concentrando porque pues ya que ya me tocó todo esto, ya lo hice. Pero bueno, ahí me enfermé muchísimo y le metí muy al fondo el acelerador. Yo tenía una bulimia muy, muy agresiva. O sea, mi bulimia no era nada de vez en cuando, o sea, con todas. O sea, mis rasgos también de personalidad y algunos diagnósticos que me hicieron también ya más grande que te cuento ahorita, era todo o nada. Entonces yo comía y vomitaba a todas horas, todo el día, en el colegio, el desayuno, al almuerzo, solamente me quería dar atracones, comer y vomitar. Y cosas muy sórdidas, ¿sí? O sea, yo me metía cepillos de dientes, palos de escoba, se me partieron estas todas las comisuras de los labios, los dientes, se me pelaron, o sea, bueno, digamos que los daños físicos, se me fue la menstruación, estaba muy flaca, muy flaca, muy flaca. Y ahí pues fue un día, digamos que fue como un momento, como un fondo, tú sabes que en el tema de las adicciones se habla pues del fondo de los adictos, ¿no? Porque pues, finalmente la bulimia y la comida se convierte en una adicción más. Entonces el pediatra me dijo, no, o sea, tú vomitas una vez más, o sea, tienes el potasio, que tú sabes que es muy importante porque pueden dar infarto, ¿no? Pues se puede parar el corazón, arritmias y no sé qué. Y esa noche yo me acosté, me dijo, tú vomitas una vez más y yo te voy a internar. Entonces, esa noche soñé con mi papá, que nunca en la vida había soñado con él, Esa nunca. historia me pone los pelos de punta porque además tú no tienes el recuerdo de tu papá No, y tú no. cuentas que fue por un cassette y yo es que estoy pensando que en nuestra época grababan cassettes, ¿no? Era Sí, la voz sí, sí. únicamente. Esa Sí. historia me pone los pelos de punta impresionante. Y después con los años, en una terapia, entendí que eso había sido una experiencia cercana a la muerte. Probablemente yo tuve una arritmia esa noche cuando me acosté, Seguro. porque todo lo que he leído y bueno, y visto documentales y cosas de esas experiencias cercanas a la muerte, es un túnel y es una paz y es una luz. Y entonces en mi casa era un piso verde y era un túnel y mi papá abría la puerta. Entonces era como si mi casa fuera ese túnel un poco. Y Mi él te papá estaba esperando. me estaba esperando, me estaba abriendo la puerta para que yo fuera con él. Llegaba con unas manzanas y me decía, nena. Y yo ahí me levanté pues muy emocionada y ahí como que tomé conciencia de que no me iba a morir, pero desafortunadamente pues ahí me faltaba mucho, pues ahí estaba empezando la bulimia, yo aprendí
a refinar las cosas y a tener otros mecanismos para que no se dieran cuenta y para no morirme. Y ahí también hice cosas peligrosísimas, porque en esa, yo me acuerdo que había una cosa que llamaba Ion-K, que es potasio, que es peligrosísimo, o sea, terrible, y yo me tomaba eso después de los atracones, porque obviamente se le baja a uno el potasio, le da como un poco la pálida, y tomaba jugo de tomate y comía banano, pero como jugo de naranja, cosas que yo iba aprendiendo, pues tú sabes que uno, pues un adicto súper mañoso y súper mentiroso, además, o Total. sea, es una franca adicción, o sea, mañosos, mentirosos, manipuladores, todo el tema como si estuviera cualquier consumo, como si estuviera metiendo otra cosa. Entonces ahí pues refiné todas mis cosas, ya 14, ya fue 15, y ya ahí después me vine a vivir a Bogotá, pero pues tenía un problema muy grave, digamos que un vínculo complicado también con mi mamá por muchas de las cosas, por muchos resentimientos, por muchas cosas que yo pensaba que no era una relación fácil, pero afortunada, pues no sé si afortunadamente, pero bueno, digamos que esa fue la vida. Me vine a estudiar aquí a Bogotá, pero ahí empezaron otras cosas, porque yo ya había empezado a tomar trago, ya fumaba, ya aquí en Bogotá, pues la rumba, la fiesta, ya empezó cosas de drogas, ¿no? Entonces ahí ya la vida se complicó mucho más, no, ya no era solo la bulimia, ¿sí? O sea, mis temas de deshidratación ya eran una cosa, o sea, yo no sé por qué te digo, pues yo la verdad no sé, pero yo me hubiera podido morir en cualquier momento, o sea, era una cosa, pues yo comía, vomitaba, me tomaba laxantes, tomaba todos los laxantes del mundo, todas las cosas, todos los mecanismos de compensatorios, después consumía drogas, fumaba porro, metía perico, o sea, era una cosa, comía éxtasis, o sea, cuando ya empecé el tema ya fiesta ruda, muy ruda, o sea, yo a los 23 años pues estaba también en otro momento de mi vida terrible, 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 Aleja, ¿cómo era el entorno? O sea, ¿cómo era? Porque yo me imagino que cuando uno no se siente parte y pasa esto, uno se empieza a alejar, ¿no? Naturalmente, uno empieza como a volverse chiquito y a que no lo vean y a que no lo miren. Y las personas que lo quieren a uno, que igual se pueden dar cuenta, uno las rechaza, ¿no? No es fácil ayudar a quien no se deja ayudar. no, en mi caso yo no, ni en el colegio tampoco. O sea, Ok. después de que pasó este sueño que te cuento con mi papá, pues yo estaba muy flaca, 15 y 6 años, muy flaquita, muy flaquita, muy flaquita, ya después me gradué, pero digamos que mi vida en ese momento yo no, era algo que no le compartía a nadie, pero no, tenía una, porque para mí era muy importante la vida social en ese momento, o sea, yo salía, yo tenía novios, yo salía, yo fiesteaba, yo no me acuerdo, o sea, no tengo el recuerdo para nada. Obviamente no lo compartía con nadie, creo que no hacía como una terapia real en ese momento, tampoco tenía mucha ayuda, yo simplemente, pues ni siquiera te puedo decir, o sea, solamente existía y hacía eso, o sea, y me emborrachaba y estudiaba y ya, no, pero no tengo el recuerdo de estar alejada, no tengo el recuerdo de estar alejada, tal vez solamente en la primera parte, como que esa depresión que tuve antes de volverme bulímica, ahí estuve muy alejada, pero ya después yo lo manejaba, no, simplemente yo lo manejaba, era muy profesional, o sea, muy profesional, yo andaba con mi cepillo de dientes, el enjuague bucal, era muy profesional, yo no sé si la gente se da o no se da cuenta, pero pues yo sentía que nadie se da cuenta, yo sentía que nadie se da cuenta y aquí en Bogotá tampoco, al contrario, era muy fiestera, tenía muchos amigos de todos lados de la universidad, vivíamos con gente que ya que estaban más grandes de semestres adelante en otras carreras, muy bohemios y muy locos y muy, no, o sea, de todo lo que había por haber. Y ya a los 23 años nunca me sentía alejada, era una cosa en silencio, eso sí, o sea, sí me sentía sola, sí me sentía porque no lo compartía con nadie, pero en algún momento también incluso tenía una amiga que tenía el mismo trastorno y eso fue terrible porque éramos unas locas desquiciadas y eso fue, digamos que fue como un agravante, ¿no? Fue terrible porque compartir eso, pues compartir eso es muy sórdido, o sea, tú sentarte a comer y a vomitar con una persona y después irte después, y después drogarte y después rumbearte y después todo, pues era una cosa, pues era una vida de mierda, o sea, era una vida terrible, era una vida de dolor y sufrimiento y yo a veces lo intentaba, pero la compulsión me ganaba y me recaía y ya me quería morir, o sea, de verdad sí pensaba en ese momento que fue como el momento, ya el momento casi al final, cuando ya, digamos que dije yo me quiero morir y un 30 de enero de 1900, del 2003, que es un aniversario, mi papá se murió el 30 de enero, yo soy del 22 de enero del 80
y mi papá se murió el 30 de enero del 82. 2 años después, sí, una semana después de que yo cumpliera años. Y yo en esa fecha siempre es como algo que yo me acuerdo, ¿no? Que no me acuerde, yo me acuerdo de esa fecha, de ese aniversario, y yo le dije, no, pues yo la verdad no, yo me quiero matar, yo, o sea, y yo tenía miedo real de hacerme daño, o sea, por ejemplo, a mí me daba miedo como en un balcón o algo, yo pensaba que yo me podía tirar, o sea, que en cualquier momento yo me iba a tirar, pues, y como que le tenía miedo, o iba a la cocina y veía cuchillos y yo decía, me daba miedo, como que me daban como una angustia porque yo sentía que yo me podía hacer daño, y realmente lo pensé mucho, 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 y mi vida era tan miserable y realmente sufría tanto, 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 que yo ya no quería más, entonces le pedía, pues le dije a mi papá que me ayudara a matar, que quería tener la fuerza para quitarme la vida, así que realmente ya necesitaba eso. Y ahí al otro día, o sea, no te puedo decir, o sea, una amiga que tenemos en común, que cumple por esos años, Julia Martínez, me invitó a almorzar de cumpleaños. Pero esto fue al otro día. Y ahí conocí al papá de mis hijos, al papá de los dos niños. Y esa vaina fue muy importante. Yo me separé de él y bueno, digamos que esa es otra historia, pero realmente ahí yo me refugié completamente, completamente en esa relación y ahí digamos que empezó como ya como un deseo de salir. Por eso, ahí terminé, pues 14 a 24 yo conocí al papá de los niños en el 2003, después de ese aniversario en el cual le pedí a mi papá que me ayudara a suicidarme, a tener la fortaleza para hacerlo. Y ya como duré un año más tratando con muchas recaídas, con muchas cosas, pero en algún momento ya sentí y ya en el 2004 ya nunca más. 2004 así de un día para otro. Mira, Más. vieja, que yo siempre le digo a las personas que hay un tema muy, como muy desde afuera que se dice que el que se suicida es cobarde, que no supo afrontar la vida. Y yo les digo, si ustedes supieran que la persona que piensa en suicidarse o que lo termina es porque ya no encuentra ninguna salida para afrontar la vida, porque ya tiene un nivel de cansancio mental y físico de luchar contra la corriente que siente que eso es la última puerta que le queda. De acuerdo, O sea, sí, es la última puerta que le queda. No es esa frase de, es que hay una frase que a mí me da mucha rabia, es como, es la salida más fácil de un cobarde. no, Ojo, ojo con no, lo que estamos diciendo, porque yo tengo, o sea, yo atiendo gente que lo ha intentado y que está bien, y es como la noche oscura de la vida, ¿no? Ellos me dicen, es que hay un punto, Mónica, en que yo sé que va a ser durísimo para todo el mundo que yo me muera, yo lo sé, pero a mí ya en ese momento no me importa porque para mí ha sido tan duro, tan frustrante, creo tan poco en mí, porque la autorreputación se me ha ido a freír chorizos porque yo lo he intentado por activo, por pasivo, que digo no más. O sea, no, no más. no, no más, de acuerdo. No. Pues digamos que no es obviamente como una apología, pero pues se necesita, o sea, tiene que estar uno en un nivel de desesperación y de sufrimiento terrible Exactamente. para pensar en esa posibilidad y yo creo que se requiere mucha, mucha valentía. O Yo sea, también, yo también. no, yo no fui capaz y, digamos, como te digo, siempre me dio, Yo siempre creo me que dio. tú tenías un angelito ahí detrás que era tu papá, que, o sea, que sigue estando, porque yo es que creo mucho en las señales y que tú pidieras eso esa noche justo a tu papá y al otro día conocieras a una persona que ha sido tan importante en tu vida y que empezó como a catapultar el proceso de salida, porque ahí empezaste, para mí Sí. eso no son coincidencias, Aleja. No, totalmente de acuerdo. Y lo mismo que te cuento del sueño, ¿sí? De todas maneras, yo también, aunque no me he podido, yo nunca, en algunos momentos, en algunas meditaciones muy especiales, en esos momentos o en los últimos años, digamos que he sentido como esa conexión, ¿no? Como esa presencia. Aunque ha sido difícil para mí sentirlo energéticamente, la compañía, ¿no? Ese acompañamiento, lo tengo claro porque es que no, o sea, hay cosas que no son subjetivas, ¿sí? Es tan evidente en algunos momentos como en esto, porque es que las cosas no pasan porque sí, o sea, nada pasa por casualidad, ¿sí? Son sincronicidades o yo también creo que siempre he tenido como ese ángel y bueno,
mis abuelos se murieron también, obviamente, siempre he tenido personas que me cuidan, eso es cierto, yo estoy totalmente convencida, totalmente convencida. Yo es que Y creo que esa es la intuición, ¿no? O sea, la intuición es eso que uno sabe sin saber por qué lo sabe. Porque no los veo, porque igual no los siento, porque hay gente que dice que los duele, no, yo no los duelo, a mí me pasa con mis papás, o sea, yo no los huelo, pero yo te juro que yo los siento. Y sí, yo consigo conectarme con ellos, o sea, yo hay momentos en que consigo decirles, por favor, necesito, y es decir, lo que digo, no los veo, no, pero yo sé que están, y esa sensación me da tranquilidad, o sea, como que me sí. conecta. Sí, sí, yo también creo que mi papá, sin duda, siempre ha estado ahí cuidándome, a veces en contra de mí misma, sí, como que yo, Claro, yo buscando la muerte, pues, de todas formas, pues esto todo lo que yo he hecho, pues son comportamientos obviamente muy autodestructivos, desde la bulimia, desde la anorexia, desde el abuso de sustancias, todo ese tipo, pues son comportamientos autodestructivos, entonces yo sí siento que, no, y te lo digo, o sea, pues es que yo estaba a punto de morirme muchas veces, o sea, yo estaba, o sea, en esas fiestas, en esas noches de bulimia, de no comer, de deshidratación, de consumir drogas, pues cuántas niñas no se han muerto porque se comen una pepa de éxtasis que tiene más de no sé qué, si yo que no era eso, que era otra cosa, en fin, mil un historias. paro cardíaco Eh, te hubiera podido dar en 3, 2, 1, claro, facilísimo. en momentos si ya tenía el potasio bajito, estaba Sí. vainas, estaba deshidratada, estaba borracha, me comí una pepa de éxtasis, metía cocaína, sí, o sea, si me entiendes, en cualquier momento me hubiera podido dar un infarto y fui a la clínica muchas veces y no me dio, no pasó, claramente, pues bueno, por muchas razones no me tocaba, pero que estuve a esto y hice cosas muy peligrosas y cosas muy peligrosas no solamente digamos que internamente, o sea, en montar en Bogotá borracho, en un taxi descalzo, sin billetera, ¿sí me entiendes? O sea, como ese tipo de cosas que pasan en la fiesta que uno cree que pues que a uno le suena como un cuento que no, que para nada, pero esas cosas pasaban y yo no sabía cómo llegaba a la casa, no sabía, no tenía ni idea, no sé. Entonces nunca me pasó nada, o sea, Bogotá, Colombia, ¿sí me entiendes? O sea, la fiesta, la noche, las personas que no están de fiesta, les pasan cosas, los roban, los matan, terminan en quién sabe dónde y a mí nunca me pasó nada, digamos que nunca me pasó nada, aparte de todo lo que me pasaba, que pues sí me pasaban muchas Te cosas, pasaban muchas muchas cosas, cosas pero yo hacía muchas cosas para no estar en el planeta, pero nunca me pasó nada. Entonces, claramente sí creo que he tenido como muchos ángeles, he hecho cosas muy peligrosas y he estado siempre como muy en el borde. Y bueno, Aleja, conociste a tu primer marido y sí, empezaste a ver la luz. sí, Y ahí vamos como cronológicos. dices que cuando fuiste mamá fue como un momento muy, que te bajó mucho a la tierra, ¿no? Y que te hizo como sentir, bueno, realmente tengo que parar. O sea, tengo que hacer algo más, ¿no? Para mí es como subir un escalón más. Yo ya voy en el quinto, pero tengo que subir al sexto, porque con Sí, el quinto no es, háblame de eso. pues yo ya había salido de la bulimia cuando quedé embarazada de Ignacio, digamos que ahí ya estaba como, yo salí de la bulimia en el 2004, yo quedé embarazada de Ignacio en el 2006. Y ahí ya, sí, ahí definitivamente empezó otra historia. Pues además, bueno, pues obviamente mi ginecólogo que me conocía desde antes, pues me dijo no, o sea, porque yo fui y a mí me cambió completamente el chip. O sea, yo empecé a comer porque ese bebé y yo digo que Nacho fue como una cosa muy inesperada porque a mí me han dicho que yo no podía tener hijos porque pues las anoréxicas Mm. yo no tenía la regla ni nada. Entonces yo no pensaba que pudiera tener hijos. Entonces fue una gran sorpresa, entonces sí, yo lo tomé así, como un regalo, como una cosa increíble, un milagro que había pasado y también tenía un poco, no para que suene peyorativo, pero tenía como ese pensamiento mágico, porque pues de todas formas, independientemente de que yo me haya ido un poco más como hacia el yoga y a las cosas como un poco más de espiritualidad no dogmática, pues yo crecí en un contexto absolutamente católico. Entonces yo tenía un poco ese dogma, un poco del perdón de Dios, ¿no? Es que como que de todas formas yo sentía mucha culpa, o sea, mi abuelo era absoluto, o sea, está botando la comida, más o menos después va a venir acá a recogerla cuando se muera y esté el alma en pena, o sea, yo tenía ese pensamiento mágico en mi cabeza, ¿sí me entiendes? De ir a mi casa cuando ya
fuera a desencarnar toda la comida, o sea, porque esas son las cosas que a uno esas son las cosas que a mí me decían de chiquita también, entonces como que había esa culpa de, hay niños que se mueren de hambre y uno como yo estoy aquí, yo soy una loca que vomito, ¿sí me entiendes? O sea, de todas formas esas cosas, aunque uno crea que no y en ese momento no fueron un obstáculo, pues esas cosas te van quedando. Entonces cuando yo quedé embarazada de Nacho era como Dios me perdonó, ¿no? Era como yo que soy una pecadora, ¿no? He intentado tantas veces matarme y hice todo mal. Entonces tenía como un poco esa sensación, era algo muy místico para mí, o sea, en ese momento yo me acuerdo que yo cuando ya tuve, pues en mi embarazo, me olvidé de toda la bulimia, o sea, comía mucho, comía muy bien, comía huevo, todas las cosas que nunca comía, snacks y me subí muchísimo de peso, porque obviamente estaba flaquísima, entonces pues como que me subí como 25 kilos y el ginecólogo estaba muy sorprendido porque yo le decía, no te preocupa que me esté engordando de esta manera, y me decía, no, no me preocupa, muy bien, te felicito, o sea, yo cambié completamente el chip y es algo tal vez como muy natural, ¿no? Pues finalmente uno siempre habla mucho, pero, y yo siempre que parte de mi aprendizaje hacia atrás ha sido como conectarme un poco con esa parte instintiva, que la parte instintiva, la parte animal, que seamos unos mamíferos con una corteza prefrontal, pero a veces eso es un problema, y volver un poco al instinto, entonces eso me pasó en la lactancia, es el instinto de proteger al cachorro, punto final, o sea, y eso es una vaina mamífera, sala del cerebro reptil, entonces eso me conectó mucho y cuando nació Ignacio, pues yo me acuerdo que yo lo lactaba y esto era como, o sea, era una cosa súper mística, yo ponía música clásica, piano, yo lloraba, pues lloraba de felicidad, o sea, era como una plenitud. Y bueno, y fui muy feliz, o sea, cuando nació este chico, yo no lo puedo creer, o sea, era una cosa como, no lo puedo creer, tenía un bebé, era una cosa, pues a todas las mamás me imagino que nos impacta igual, pero como que en mi caso tenía como todos estos pensamientos alrededor de eso y claramente que yo sentía que yo tenía algo potencialmente muy oscuro, ¿sí? Una gran oscuridad y una gran cantidad de cosas porque pues yo ahí no había hecho nada, no entendía nada, o sea, yo salí de la bulimia y quedé embarazada y no había resuelto nada, ni había entendido nada, ni había sanado nada, había hecho como terapias ahí como para mantenerme a flote, entonces siempre sentía que le podía hacer daño. Y eso ahí, entonces, pues ahí ya empezó como otro camino ya como a ir a entender, a ir a sanarme, que también esa palabra como, como un poco, como un cliché y pierde un poco de significado a veces, pero empieza uno ahí el camino, ¿no? Como el proceso de reconexión o al menos de ir a tener algo de conciencia, ir a entender y ahí ya con Ignacio sí como que empecé eso, pero digamos que dentro de los diagnósticos que ya no son de trastornos de consumo, o sea, todas esas cosas que me pasaron tienen una razón y a mí me dieron muchos diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Entonces en una época me dijeron que yo era border, porque, y muchos diagnósticos psiquiátricos y medicada también en algunos momentos de forma muy equivocada, que es lo que me he dado cuenta ya cuando he entendido que era lo que realmente a mí me pasaba. Entonces, pues bueno, yo tenía ansiedad, depresión, ataques de pánico, despersonalización, o sea, una cantidad de cosas una cantidad de síntomas horribles y muy difíciles de administrar. Y como que al mismo tiempo también luchaba mucho para no medicarme, porque tengo, digamos que un espejo muy cercano de una persona que tiene trastorno bipolar en mi familia y a mí me parece que a ella, pues digamos que en ese caso particular, no, como que no le funcionaba. Entonces yo siempre recurría a la psiquiatría como una cosa como para que me salvaran la vida, ¿no? Porque yo tenía que ser funcional y tenía que ser mamá y tenía que trabajar y tenía que dar charlas y tenía que hacer todo, pero siempre como que volvía, como que me estabilizaba y empezaba otra vez a bajarlo y pues entonces lo intentaba nuevamente así, porque pues tú sabes, que tú que eres psicóloga, pues sabes que finalmente todo esto que a mí me pasaba, pues eran síntomas, o sea, todo era un síntoma, la bulimia era un síntoma, la anorexia era un síntoma, el trastorno, el abuso de sustancias era un síntoma, eran síntomas de unas heridas y unos dolores muy profundos que yo tenía y que no había sabido cómo administrar,
pero no sabía qué era lo que pasaba, o sea, no sabía cuál era la herida, no sabía, y eso solamente lo he entendido ya con los años, viendo documentales, haciendo terapias, ya como alrededor del trauma, que tal vez es como la parte siguiente, pero sí, ahí empecé con Ignacio ese proceso ya como más terapéutico, muy obsesivo, muy compulsivo también, como ese afán. Venías en la línea, ¿no? O sea, mejoraste algo, pero la línea de la compulsión, según No, el Estado, es el mismo, ¿no? Me imagino que eras una mamá súper protectora, que no sí. lo toquen, no lo miren, la comida perfecta, o sea, lo vestía, o sea, te veo, pues, o sea, es que ese es el... Las también tienen ese rasgo muy perfeccionista, ¿no? En todo, en todo. Entonces, en el trabajo también, lo que pasa es que tal el trabajo, pero el trabajo también y con la maternidad también. Era una loca, una loca, una loca de verdad, del control, de que no le pase nada, de que nadie lo puede cargar, solo yo. Entonces yo me hiperfuncionaba, yo siempre estaba como hiperfunción, o sea, como no tengo mucha, para mí ser funcional era difícil, cada vez menos, pero digamos que ser funcional, lo que hace la gente normal que se levanta, se baña, ¿sí? Para mí, pues yo me levantaba con ataque de pánico, entonces pues digamos que ya era difícil empezar el día con la pata izquierda y no podía respirar. Entonces, claramente yo hiperfuncionaba y bueno, no sé, o sea, también tengo como obviamente mucha energía, mucha ansiedad, mucho voltaje, muchas cosas, entonces era una hipermamá. Y por eso digamos que en algunos de los podcasts siempre digo que incluso uno se puede hacer daño como con las cosas que son aparentemente saludables, o sea, el tema de la a mí, o sea, yo creo que yo hasta fui tan excesivamente mamá loca, sobreprotectora, que hasta con eso creo que también me hice daño. Y también pude haber hecho daño a los niños, no sé, pues yo por ahora como normales, pero como que ese tema de la protección, de la locura mía, que solamente si estaba mi mamá y mi suegra y ninguna empleada, o sea, yo no podía dejar a los niños nunca, a Nacho nunca con una empleada, nunca, jamás, solo con mi mamá o con mi suegra. Entonces mi mamá estuvo atrapada en mi casa, o sea, no podía ir a ninguna parte, o sea, no podía sacar el perro porque yo se me paraba todo, volvía como una loca de la oficina, que cómo van a dejar al niño. Sí, era una cosa muy de mucha manía, de mucho sufrimiento. Y ahí cambié porque me tocaba, pues como todos esos comportamientos autodestructivos de las sustancias, de la comida, porque ya no vomitaba, ya estaba recuperada de eso, pues lo cambié, pero hacía todo súper exagerado. Entonces empecé a trotar como una demente, me partía cosas trotando, tenía fracturas por estrés, estaba a las 3:45 de la mañana todos los días haciendo fila cuando iban a abrir el Bodytech del 85 con séptima, tenía entrenador, me hiperocupaba y con el trabajo, o sea, tenía unas jornadas locas, cuando tenía comité de inversiones me levantaba a las 3 de la mañana a hacer el comité, no dormía, ¿sí me entiendes? Como que ya como que no con lo evidentemente autodestructivo, pero con las conductas que pueden ser saludables, pero que a mí se me iban para la compulsión, que son las Aleja, cosas. si lo piensas ahora, ¿te daba miedo parar? O sea, ¿te daba miedo lo que pudieses encontrar en el silencio absoluto, en No el, podía. en el no hacer nada, en el... yo creo, yo veo como un miedo, ¿no? Como un miedo a qué me voy a encontrar adentro. Si uno está en tanto movimiento, el que sea, pues no hay tiempo de mirar para adentro. O sea, esto no tiene chance uno. Pues yo, como es una cosa que no lo veo tan así, al mismo tiempo yo soy una persona hiperterapiada, sí, yo hacía muchas terapias, mucha psicología, mucha constelación, astrología, bueno, todo lo que se me pasara por enfrente, que esta nueva terapia, no sé qué, que las cosas somáticas, todo, pero al mismo tiempo mis síntomas físicos, o sea, estos son cosas, obviamente son comprensiones que yo he ido teniendo con los años, ¿sí? Pero es como que nunca tuve un hogar. Yo siempre me sentí como un espíritu desencarnado, ¿sí me entiendes? Como un alma en pena. O sea, yo me acuerdo que yo hablaba con Pedro Rojas, que es el hermano de Santiago Rojas, este médico aquí que es famoso, Ujú. pero es lo máximo y con él hice unas terapias que se llaman de vibración para liberar tensión crónica acumulada, TRE, que son para trauma, ya especialistas, digamos que ya en los últimos años, que tal vez en la última parte de la historia empecé a abordarlo desde el punto de vista del síndrome de estrés traumático complejo, que ya ahí entendí muchas cosas, pero en ese momento
no, yo no podía, o sea, es como una claustrofobia, yo sé que suena muy raro, pero es como estar atrapada en el cuerpo, ¿sí? Es como una claustrofobia dentro de tu propio cuerpo. Entonces, sentarse a meditar y a quietarse, pues eso como que no, es que yo sentía que no podía respirar. Entonces, mi única manera era correr, no tenía dónde refugiar, tenía refugio. Y pues obviamente todo eso tiene unas razones de ser en la infancia, pero pues básicamente mi cuerpo no era un lugar seguro. Mis señales internas eran tan abrumadoras, ¿sí? O sea, mi amígdala ya, pues en términos un poco más médicos, mi amígdala hiperactivada, esta incapacidad de regulación acá, pues digamos, esa prefrontal, entonces todo lo que activaba la amígdala era como una amenaza terrible porque no diferencia uno bien como lo que es real, lo que es una amenaza real. Y mis señales internas empecé a sentir también un nudo en la garganta. Tenía una cosa, es un trastorno psicosomático que se llama globofaringeo, que es esa sensación de atoro. Y tenía muchos temas de gastritis y de esofagitis y de motilidad esofágica, porque entonces si se me había dañado el píloro y como que la comida no bajaba. Y yo lo que tenía era una angustia terrible, tenía mucha ansiedad, entonces no había manera de parar, o sea, no tenía dónde parar, sino no, el cuerpo no era, y es una sensación muy mía, y yo me imagino que alguien desprevenido que oiga esto dirá, pues esta ya está muy loca, pero era como esa sensación de estar desencarnada, ¿sí? Yo le decía, pero, o sea, ¿cuándo va a terminar mi proceso de encarnación? Es que yo no me siento en el planeta, o sea, yo no me siento enraizada, yo hacía yoga como una loca, perseguía al profesor de yoga, Ricardo Ballman, iba a todas las clases de todos los boitecs que existían, a las clases que daba en los Andes, pero yo no lo lograba. Era un tema en mi cuerpo, digamos que era como un tema aparte, o sea, era una cosa que yo no podía. Conectar. La mente torturaba, el cuerpo no respondía, como un caballo desbocado que en algún momento yo estaba montada en un avión y de pronto, ¡pim! Pánico. Entonces me tomaba un Xanax y ya con los niños, ¿sí me entiendes? O sea, ya viajando, me pasaba en la primera clase y yo, Dios mío, me voy a morir, o sea, cosas así como que como un carro que falla, ¿sí? Como que me va a dejar tirada. En cualquier momento me voy a ataque al parque con el niño y yo qué voy a hacer, o manejando y yo qué voy a hacer. Siempre tuve esa sensación de no estar en el cuerpo, una cosa que lo he entendido después y ahorita pues digamos que te lo explico porque tengo unas claridades pues muy recientes sobre el tema del trauma, pero era una cosa inhabitable, o sea, yo no podía habitar mi cuerpo, sentarme a meditar, no, problema. Yo ya al final de la noche lo que pasaba era que me desmayaba, o sea, Del cansancio, claro. claro, de las 4 de la mañana como una demente, y después trabajaba y me metía en cosas y clases de inglés y las clases de los niños y la comida y bueno, todo como hiper mamá, hiper loca. Y ya después me desmayaba y otra vez a las 3:30 de la mañana empieza el día. Entonces, pues era un ritmo terrible y una incapacidad de tener esos momentos de tranquilidad. Y también sentía mucha culpa porque sentía que me estaba perdiendo eso, el disfrutar el cuento en la noche, sí, o sea, igual lo hacía, igual, pero sentía mucha angustia y mucha culpa porque siempre estaba como caminando por el borde del ataque de pánico, ¿sí? En cualquier momento. Entonces, me sentía miserable, ¿no? Y en algunos momentos decía, o sea, me quiero morir porque tengo unos hijos divinos, todo está bien y yo no puedo disfrutarlos, no puedo leer un cuento por la noche porque siento que me estoy ahogando y que tengo globo y no puedo hablar. Entonces, pues era como, vivía muy angustiada. Así fue. Después vino Felipe, con Felipe tuve depresión postparto, es mi segundo bebé. Mm, sí tuve depresión postparto, me tocó dejar de lactar y ahí empecé a tomar antidepresivos, me estabilicé. Siempre, pues también, tal vez un poco también por esos ángeles que me cuidan, siempre tuve como que di con muy buenas personas, siempre en todos los campos, digamos, porque tú sabes que de todas formas también uno puede dar con muy malos terapeutas, con un muy mal psiquiatra, con lo que sea. Entonces siempre tuve muy buenos terapeutas y mucha gente que me acompañó y como que hice todo el psicoanálisis, o sea, sí lo intenté, o sea, el punto es que sí lo intenté, o sea, yo estuve haciendo psicoanálisis, hice toda la psiquiatría cuando me dijeron, mira, tú tienes esto, te tienes que tomar antipsicótico, antidepresivo, ansiolítico, tómatelo todo y tómatelo en la motilidad esofágica con el gastroenterólogo,
Yo fui y me lo tomé, todas las terapias y también obviamente todo lo más alternativo, o sea, todo lo más alternativo de hacerme las constelaciones, de mirar qué pasó con mi carta astral, en cuántas vidas me ahorcaron, porque es que este nudo en la garganta, esto no es normal. ¿Sí me entiendes? Como que tampoco aparecían como muchas explicaciones médicas, es que yo me hice todos los, o sea, pHimetrías, esas cosas que me dejaban una cosa horrible, una sonda acá en la nariz hasta el estómago y una cajita. Y entonces uno ponía cuándo va a comer. O sea, yo me hice toda la psiquiatría, o sea, todo, yo hice todo lo que tenía que hacer y toda la psicología. Y ya con Felipe, ya como en el, apenas Felipe que tendría, Felipe nació en el 2013, yo tenía 33 años y él, no, perdón, Felipe nació en el 2011 y a los 2 años de Pipe, mi angustia no era normal, o sea, no era normal, me daban ataques de pánico, estaba tomando Xanax, tenía una vida real muy concreta que además me gustaba, trabajaba pues en el sector financiero, en mesas de dinero, daba charlas, tenía que dar comités de inversiones, hacer recomendaciones de inversión y yo en esta angustia pues era una cosa, yo terminaba pues después de un comité de inversiones yo me desmayaba, o sea, es que porque yo sentí, o sea, porque lo que he entendido también con el tiempo es que para las personas que tienen el cerebro como lo tengo yo, ¿no? Digamos que si hacen escáneres y todo, y bueno, hay muchas conferencias de psiquiatra que lo muestran, realmente para mí todo era como una experiencia cercana a la muerte, o sea, la amígdala manda una señal, mi corteza no lo sabe regular. Tenías un cerebro hiperestimulado las 24 horas del día, ¿no? Entonces, Todo lo que pasaba a tu alrededor era un ataque. Todo, que te pitara un coche, que no te contestaran el teléfono en el momento, la cabeza no se va a, la empleada no lo puede coger si no le pasó algo a los niños, y, o sea, todo es un cerebro que vive en lucha y huida constante. todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, para mí dar una charla o montarme en un avión era como una experiencia cercana a la muerte. O sea, o sea, mi cerebro Tu cerebro, claro. no lo filtra, entonces no lo puede regular y pues el pánico y todas las señales internas estaban disparadas todo el tiempo. Y trataba, pues obviamente para no medicarme, cuando tenía que hacerlo lo hacía para recuperar mi funcionalidad, porque es que el nivel de energía que yo gastaba para ser funcional, pues era todo, ¿sí? Entonces no me quedaba energía para nada más. Igual, pero como estoy acostumbrada, y eso sí, pues no sé, como ya estoy acostumbrada a hiperfuncionar, pues hiperfuncionaba a unos costos que no sé cuáles sean, pero digamos que mi costo emocional y mi costo físico y mi costo en términos de la calidad de vida que tenía, pues realmente era terrible. En el 2013 me leí un libro que se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, que es la historia de su hijo Daniel que se suicidó, que tenía esquizofrenia. Y me impactó mucho, 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 porque yo pensé que yo tenía esquizofrenia. Porque todo lo que decía Daniel, yo me sentía súper identificada con él. O sea, todo lo que ella describe, que él decía y los pensamientos que tenía, pues yo me sentía así. Entonces yo dije, yo tengo esquizofrenia. Entonces yo, por cosas de la vida, tú sabes, como las sincronicidades y las cosas, conocí a Piedad. Y ella me dijo, no, tú lo que tienes es una ansiedad terrible, yo no creo, pues no sé, consulta a este terapeuta. Y me fui a hablar con Leonidas Castro, que es un terapeuta, un psicólogo espectacular aquí en Bogotá, que es cognitivo-conductual. Y ahí ya, digamos que en el orden cronológico, ahí ya empezó como otro camino. Yo estaba tomando Xanax en ese momento y tenía unos ataques de pánico terribles y pues obviamente si yo ya, y me sentía mucha culpa porque a veces sentía ganas de morirme y de que todo se terminara y que ya no más, o sea, no más. Pero pues ya tenía los niños, entonces pues obviamente no lo iba a hacer, pero sentía mucha culpa siquiera de pensarlo, ¿sí? Pensaba, y como tengo esto todavía, o sea, eso del catolicismo, no creas que eso es fácil de limpiar, ¿sí me entiendes? El tema de la culpa aquí, eso está, o sea, es Yo un pienso rayo. que la culpa, además, la culpa cuando somos mamás se exacerba al 200%. ¿No? Yo digo que es como un grado en la maleta que no nos vamos a quitar nunca. No, no. Yo la siento sobre todo desde que soy mamá. O sea, es una cosa con la que convivo. De la culpa de esa vaina es muy difícil de manejar, entonces pues yo me sentía también muy culpable porque pues sí, o sea, me imaginaba a mi abuelo diciéndome, pero usted tiene el trabajo, tiene su esposo, tiene su familia, sus hijos están bien. O sea, ¿usted qué le pasa? ¿Sí me entiendes? Que es agradecida, Dios la va a castigar. Una cosa así, ¿sí me entiendes? Y yo, o sea, y con ese nivel de sufrimiento que tenía. Entonces, fui a donde Leonidas Castro, yo estaba tomando Xanax
Y con Leonidas ya empezó otro tema. Leonidas me dijo, tienes que dejar el Xanax, no te puedo enseñar a nadar en una piscina sin agua. Yo te voy a enseñar a manejar tu ansiedad. Y bueno, Leonidas es un maestro, o sea, él es como un científico. Y estuve, no, como 5 años estuve como en terapia súper con Leonidas todas las semanas. Bueno, ahí vino mi divorcio también después, entonces digamos que me ayudó con todo. Pero básicamente con Leonidas o sea, con él aprendí a manejar los ataques de pánico. Entonces entendí una cantidad de cosas, que la amígdala, que el cerebro hipersensible. Entonces hacíamos neurofeedback, mindfulness, me mandaba todas las meditaciones, hasta meditaciones que eran con comida, ¿no? Que se comían unas uvas y entonces uno, sí, con muchas cosas. Tenía un programita, yo me compré el coso de ese Miovac, no sé qué, me ponía como unas cositas que se pegan acá, y entonces uno va respirando y el carrito se mueve en el computador así. Y entonces ahí, en la hiperventilación, que es algo que también ahorita te cuento que pues digamos que recientemente, tú sabes que yo escogí ese camino, por ese camino como por el tema de la respiración. Entonces en esas hiperventilaciones lo que ocurre cuando uno está por ejemplo en una respiración holotrópica o en una respiración Wim Hof, pues uno lo que hace es que se hiperventila, y cuando se hiperventila pues se activan o sea, todas las cosas del pánico, del miedo, ¿no? O sea, el trauma, todo eso. Entonces ahí es como enseñarle al cerebro, porque eso es como una fisioterapia para el cerebro, o sea, que yo el otro día también a veces digo, esa cosa que sale como, te desbloqueo tu trauma en 5 minutos. Y yo decía, o sea, no, pues en 5 vidas de pronto, ¿sí me entiendes? O sea, eso no es así. Yo hice 6 años y ese fue el primer escalón, ¿sí me entiendes? Hice 6 años de terapia cognitivo-conductual con Leonidas Castro en el consultorio, nos hiperventilábamos. Cuando se activaban los síntomas, él me enseñaba a desactivarlos. Pero eso es como si o sea, para un cerebro como el mío, por eso yo sí creo que soy como un caso de la cola de la distribución, y por eso creo que, digamos que hay tantas cosas que gente que no tenga tantas vainas, digamos que lo pueda manejar súper bien, pero para un cerebro es como él me explicaba, es como si hubieras tenido un accidente cerebrovascular, entonces vamos a hacer fisioterapia para tu cerebro, y porque tus redes neuronales, las del pánico, son autopistas con teléfono y 1000 policías, y eso es así, ¡puf! Y ya tú vas a empezar a abrir con un machete, ¿sí? A quitar pasto y vas a abrir unas nuevas trochas. Pero esa cosa sí se puede hacer, o sea, sí se puede, a uno le suena como una cosa que no se puede hacer, pero sí se puede hacer, o sea, sí se puede hacer con las personas adecuadas, con la terapia adecuada, con la paciencia adecuada, porque no hay ninguna cosa mágica, ni hay ninguna constelación, ni hay ningún chamán que te vaya a decir que si es que te tomas no sé qué, entonces ya se te va a acabar todo. No. Total, sobre todo es que hay una cosa que yo soy neuropsicóloga y yo le digo a la gente, el cerebro no olvida, el cerebro sustituye. Entonces, sí, por eso que él te decía de vamos a podar esto, yo le digo a la gente, es que caminar por un mismo camino durante mucho tiempo abre el camino y cada vez se va a abrir más y es más rápido. Ese camino no se va a ir, yo tengo que abrir otro mientras voy cerrando ese. Pero si yo vuelvo a pasar por ese, se vuelve a abrir. Porque en el cerebro no se olvida, en el cerebro se sustituye, o sea, se mete información nueva, se abren redes nuevas, pero esas van a estar abajo. Por eso yo siempre digo, un alcohólico no puede volver a tomar, porque es un chip que él tiene ahí, ¿no? Que si él vuelve a recibir, pues o sea, es más rápido que abra otra vez esa autopista que otra persona. Entonces, por eso me encanta que digas eso de la constancia. Yo a la gente le digo, eso es como gimnasia cerebral. O sea, es que lo que uno hace en terapia es gimnasia cerebral. Usted va al gimnasio y se vuelve fuerte. Músculo. O sea, exacto. Yo le digo, ¿usted cuánto se demora sacar el músculo? Muchísimos años. Pues lo mismo pasa con el cerebro. Total. Pero como lo vemos como el cráneo únicamente y nos sentimos que adentro, no, pero... Aleja, ya son las 9:07. Entonces, te voy a dejar el espacio para que hablemos de esa parte del trauma y la respiración, que ha sido como lo que a ti te tiene en este otro escalón, ¿no? Porque sí, por medio, yo me imagino que a raíz de estos 5 años de terapia y de volver a conectarte con la respiración, diste un paso más. Hablemos de esa parte. Sí, listo. Yo ahí en el 2013, esto pues han pasado ya, estamos a muchos años, entonces yo terminé eso y ya después empecé a hacer cosas ya más enfocadas en temas de trauma, empecé a hacerlo el tema de entendí que todos mis síntomas y todos mis diagnósticos psiquiátricos probablemente
eran un síndrome de estrés postraumático complejo. Ujú. Entonces, que eso era como un monstruo de 7 cabezas y empecé a ir a raíz de los síntomas y hacer terapias de vibración para desbloquear ejercicio de la liberación para la atención y el trauma, fue, junto con muchas otras cosas psicológicas y ya espirituales, entre lo psicológico y lo espiritual. Pero realmente lo que en los últimos años, a los 42, yo tengo 45, en los últimos 3 años, que ha sido como realmente donde subí un escalón, pero en serio ya como otras vinieron otras cosas, fue con el tema de la respiración. Empecé a entender que pues que yo tenía, que mi cuerpo estaba bloqueado, que había tenido muchos traumas y pues digamos que el tema del abuso había sido muy importante, más todos los traumas, entonces era como ciclos muy largos de abuso y pues prácticamente había crecido como con ese sabor de mi hogar interior lleno de adrenalina y de cortisol y pues yo tenía que cambiar eso, con Leonidas empecé y ya empecé a meterme más en serio con temas de respiración holotrópica y respiración Wim Hof. Y en esas terapias de respiración, que afortunadamente, como te digo, también es un tema muy delicado y uno siempre tiene que hacerlo con los mejores terapeutas en las mejores condiciones, porque cuando tú abres esos espacios en los cuales quieres tener información de tu inconsciente, pues tienen que ser unos espacios absolutamente de contención y de espacios muy seguros con las mejores personas, porque lo que se te activa ahí, pues tú vas a ir a la raíz de tus traumas. Entonces yo lo que encontré especialmente en una respiración Wim Hof, pues empecé a tener memorias del abuso. Eso fue ahí, o sea, en ese momento, tú sabes, uno se hiperventila, hay lo que se llama una hipofrontalidad transitoria por el cambio entre el oxígeno y el CO2, y ahí es donde tú tienes, pues es como un estado psicodélico, se abre un poco, tienes acceso a tu inconsciente, y ahí, pero solamente en la medida en que tu cuerpo se sienta seguro y sepa que ya no necesita defenderte, te va a botar esa información, porque también cuando tú empiezas muy duro a querer sacarle a las patadas información a tu inconsciente, esa vaina no funciona así, por eso yo no mágicos, ni terapias mágicas, ni nada mágico que te vaya a desbloquear y que en un momento, o bueno, también hay cosas muy peligrosas que también exponen tu psiquis de una forma, pues digamos que te puede dejar mucho peor, porque es que el sistema nervioso y el cuerpo, o sea, es como si el alma te va mutando lo que tú necesitas, incluso en una toma, digamos que cosas ya un poco más extremas, yo no lo he hecho, digamos una macrodosis o cosas que en este momento están teniendo como nuevamente mucha experimentación ya clínica y hay mucha literatura al respecto, cosas que están funcionando. Incluso en una macrodosis, a ti de pronto el inconsciente no te va a botar lo que puedes soportar en ese momento, te va a botar una cosita, después te bota otra. Entonces, porque él no te va a soltar para lo que tú no estés preparado a recibir y a transitar. Entonces yo empecé también en una época también muy duro a hacer muchas cosas, microdosis, todas las respiraciones, hielo, bueno, también como que me hiper, y en algún momento también como que iba colapsando y también en esos procesos se tiene que tomar el momento de integrar, porque tú no sacas nada con abrir 1000 ventanas, como 1000 ventanas del computador, el computador se bloquea, o sea, no sé, si no integras, ¿qué sacas con? Es que en esta terapia no sé qué, que me comí no sé qué o quise no sé qué, entonces aquí vi, y bueno, y entonces, ¿quién te va a integrar eso? O sea, tú lo tienes que integrar, pero obviamente hay profesionales o gente muy dura y mucha gente especializada en eso. Entonces, en una de esas respiraciones tuve memorias de abuso y ahí me empecé a concentrar mucho en el tema del trauma y en lo que me ha pasado en mi cuerpo y el globo especialmente. Entonces, después empecé a entender ya viendo conferencias de psiquiatras, que es como el libro de texto, o sea, las personas que tienen abuso sexual en su infancia, los niños que tienen abuso sexual en su infancia, con sensación de asfixia y sensación de muerte inminente, tienen estos síntomas. Entonces ahí pasan cosas en la laringe, ¿sí me entiendes? Se queda esa memoria, como esa emoción ahí y el cuerpo no, o sea, entonces el cuerpo no era tanto mi enemigo, ¿no? Como el maldito caballo que no puedo domar, sino que el cuerpo tenía como información, es como si el cuerpo se queda como congelado en el tiempo. Esas cosas se quedaron ahí, el cerebro, digamos que como mamíferos, nuestra corteza prefrontal que está muy desarrollada, hay mecanismos que bloquean los mecanismos naturales que tiene el cuerpo para autorregularse. Entonces yo entendí que yo era un mamífero traumatizado, que en esas respuestas, como respondemos, no huí,
no peleé, sino que me quedé congelada. Y se está súper estudiado y está toda la literatura de trauma y muchos libros de Peter Levine y bueno, de todos los que hacen ahora cosas psicosomáticas, es que los humanos que más se traumatizan y que más tienen síntomas de estrés postraumático son los que se quedan congelados. Porque eso es como una energía que se queda atrapada en el cuerpo, pero no es una cosa mágica, o sea, no es una cosa energética, es algo literal, ¿sí me entienden? Están todos los instintos de supervivencia que en ese momento no se pueden resolver porque no pudiste, ¿sí? Porque eras niño, porque no te podías mover, porque te callaste, porque no lo pudiste decir, no lo pudiste tramitar y esa vaina se quedó ahí atrapada. Eso te iba a decir, lastimosamente, la parálisis es la que le pasa al 99% de los niños abusados. Y por ¿no? eso hay tantos, digamos que tantos síntomas, tantos diagnósticos en mi caso, que ya lo digo como, digamos que casi como manera de conclusión. En mi caso yo me duré toda la vida, tenía 1000 diagnósticos psiquiátricos, 1000 síntomas, 1000 cosas, y realmente en mi caso era un tema más de un síndrome de estrés postraumático y tuve que como que ir a entender y a desbloquear el cuerpo y ahí entendí que realmente hay muchos mecanismos de la psiquis, ¿no? De la corteza prefrontal que bloquean esos mecanismos naturales y que el nivel de angustia, ¿no? El trauma, como dice Gabor Mater, el trauma no es el evento en sí mismo, sino lo que pasa en ti como respuesta a ese evento. Claro. Entonces, en este caso, lo que hubo fue una gran desconexión con mi cuerpo, porque además el componente sexual hace que tú te rechaces, sientes culpa, miedo, vergüenza. Entonces, lo mío es como que se rompió completamente la conexión que yo tenía con mi cuerpo y el sistema nervioso queda en un estado de activación aguda que después se vuelve crónica y funcional. Entonces, toda esta cantidad de síntomas que ni idea, ¿no? Que si me ahorcaron en otra vida, que por qué, bueno, no, eso era una cosa muy, muy de libro de texto, pero no tuve, o sea, como que di la vuelta por todas las terapias que pude encontrar hasta que encontré, pues, hace muy poquito, como ese abordaje. Y ahí sí ya he tenido como unas mejoras como muy importantes en los síntomas de la ansiedad, no estoy medicada, mi respiración también, obviamente, sí tengo un cerebro, como te digo, o sea, yo grabé otro cassette, tenía un cassette y grabé otro, pero a veces se pone el anterior, o sea, a veces claro, claro. de la ansiedad y entonces pues eso es un trabajo y eso no es una cosa de un día para otro, eso es un trabajo y es una dedicación, es una cosa de todos los días y pues obviamente yo he ido desarrollando pues muchas herramientas, por ejemplo, pues yo también soy muy embalada, aparte de todo, pues digamos que soy embalada y sí, a veces tengo cuando la mente, o creo que a todos nos pasa, no solamente a las personas que tengan temas o que hayan tenido temas de salud mental, a veces la cabeza se lo lleva uno por delante y tiene pensamientos muy obsesivos que se pueden llamar TOC o no, pero son pensamientos obsesivos compulsivos, hay cosas en las que uno no puede dejar de pensar. Entonces, es el pensamiento rumiante, o sea, es que todos pasamos por momentos de rumiación absoluta. Y yo le digo a las personas que acompaño, miren, no te creas todo lo que piensas. O sea, por favor, no le hagas caso a tu cabeza, ¿no? Hay una frase que yo les digo, ¿somos lo que pensamos? No, es una mentira. O sea, porque lo que pensamos es lo que le estamos poniendo a la mente. Ojo, escuchemos el cuerpo. El cuerpo sabe. Ahí sí está la verdad, no en la mente. A la mente la engañamos facilísimo. No, sí, como lo que dice Dispensa, o sea, como lo que dice Joe Dispensa, que también tiene unas meditaciones muy chéveres, es como que no porque tengas un pensamiento significa que ese pensamiento sea cierto. Total. Entonces, como toda una metodología sobre, digamos, como enfrentar un poco ese pensamiento, pero en mi caso que me preguntabas o como que me he enfocado como en los temas de respiración, también cuando tengo esos pensamientos obsesivos compulsivos, yo me siento a hacer apneas. O sea, y en estos temas de respiración, por eso te digo que es una herramienta que no solamente es para explorar el inconsciente, sino que realmente yo en mi día a día, yo me siento y ahí pasan cosas, o sea, cuando tú haces las apneas, sube el CO2, o sea, es una cosa que no es mágica, es una cosa fisiológico. Sí, claro, es fisiológico. Músculo. Y cuando tú haces y te concentras en exhalar más largo, entonces ahí tu diafragma se empieza a descongelar, tú te empiezas a conectar con tu cuerpo a través de la respiración, me imagino que habrá otras formas de conectarse con el cuerpo, no sé, creo que para mí, digamos que una que tiene un acceso que es la respiración, entonces ahí cuando yo hago las apneas o hago respiraciones como muy enfocadas en eso, lo que pasa es que sube el CO2 en la sangre y también hay un tema con la inflamación, digamos, realmente cambia la química de tu sangre y cambian los mensajes que le estás dando al cuerpo. Entonces yo lo que he entendido con los años y lo que me ha costado mucho trabajo porque fueron décadas de bloqueo, ¿no? Décadas de vivir en esta sensación de amenaza,
Es como, tengo unos nudos, unos traumas que tuve en mi infancia y pues así ya lo hablo como en términos muy prácticos, pero es como decirle al cuerpo, ya no tienes que luchar, ya no tienes que defenderte y un poco entender que el cuerpo no era mi enemigo, sino que esos síntomas estaban ahí atrapados esperando un poco a que el cuerpo a liberarlos, ¿no? Entonces los he ido liberando, pero no creo que haya, pues como, o sea, creo que estas herramientas de respiración sí tienen todo, digamos, todo el potencial y creo que yo como mamá, que tal vez era como una de las últimas preguntas, es el tema de los mecanismos de regulación emocional en la infancia. Para mí, digamos que si pudiera resumir todo y un poco las cosas que han sido exitosas después de todo lo que me ha pasado con mis hijos, es eso, que tengan conciencia que tienen que tener mecanismos de regulación emocional saludables, ¿no? Pues no la pantalla, no el teléfono, no cualquier, no los juegos, en fin, sino cosas, y pues obviamente yo he tratado que sea más como con el cuerpo, porque creo que es como la mejor manera, y es pues es súper personal, no sé si hay otras, pero formas de, porque es que lo que a mí me pasó es que, pues todas las cosas que me pasaron, pero no tenía ningún mecanismo, entonces, ¿cuál mecanismo? La compulsión, drogarme, anestesiarme, ¿no? Buscar todas las anestesias posibles. Y si uno de niño realmente le enseñaran eso, ¿no? Cosas de pronto tan sencillas que, de hecho, Felipe Zuleta, que salió también en este podcast de María Elvira Arango, que se llama Qué locura, pues es como un tema de salud pública. Si me entiendes, enseñarle a los niños en el colegio que haya una clase, creo que ahora hay una materia obligatoria que se llama algo así como salud emocional, no sé si es salud emocional o bueno, no sé, pero como que estas cosas sí son herramientas y son herramientas reales que hacen toda toda la diferencia y que pueden evitar muchas cosas en la adolescencia. Completamente, es que desde enseñarles a los niños cómo se llaman las emociones, ¿no? Porque es que a nosotros no nos enseñaron tristeza, rabia, nada, o sea, todo era igual. Y yo me encuentro mucha gente adulta como nosotras que todo es estrés. Cuando empezamos a analizar, detrás del estrés no hay estrés, hay frustración, hay rabia y aprender a diferenciar dónde se despierta cada emoción y qué connotación tiene cada emoción es como, vale, esto es blanco, esto es negro, esto es verde, ¿no? Pero no es una amalgama imposible de deshilar. Entonces yo creo lo mismo, yo a veces peleo con el sistema educativo como nadie, pero al final peleo en contra de nada porque el sistema es el que es, ¿no? Pero a mí, antes de que aprendan ecuaciones de segundo nivel, que al final una calculadora lo va a hacer por ellos en nada, es que aprendan esos herramientas de gestión emocional, cómo me calmo, cómo me regulo ante una situación, comunicación asertiva, ¿no? ¿Cómo puedo decirle a esta persona, no me siento preparado para hablar, dame 5 minutos? Eso no les enseñan. Y ellos se van a exponer a un mundo que está hiperconectado y que aparte de lo que nosotros vivimos, la pantallita esta tiene esos cerebros hiperestimulados, entonces menos regulado de lo que podíamos tenerlos nosotros, que por lo menos salíamos al parque a jugar y en el patio y leíamos. Si eso no pasa, o sea, es que tiene como tantas, o sea, es que es como yo lo veo y cada vez lo siento más así, que a pesar de que estemos en este mundo, un poco, pues tu función o la función de espacios como esto es como tener puntos de conciencia, ¿sí me entiendes? Al mismo tiempo, en medio del caos, se están abriendo pequeños puntos de conciencia y los padres que quieren entender y que quieren como darle una mejor calidad de vida a sus hijos y que tengan esas herramientas, pero es que es tan sencillo que si no lo aprendes, pues vas a ser un matón. ¿Cuántas personas de 50 años que no saben gestionar sus emociones, que son unos violentos, ¿no? O sea, lo que llaman aquí en Bogotá, que uno oye en el radio, otro acto de intolerancia. Pues ese intolerante es un huevón que no sabe cómo controlarse, que le pega a la esposa y que mató al vecino porque tenía la... Y yo, es toda una sociedad que está así y que actúa así en modo supervivencia, en modo violencia, pero que si fuera tan sencillo como desde niños empezarles a enseñarles a gestionar sus emociones desde el colegio, en la educación más básica, en el jardín, o sea, en la casa, pues tendríamos adultos que están más conectados con sus emociones, que son personas más conscientes. Alguien que esté desconectado de su cuerpo y de sus emociones no va a ser un adulto saludable, va a ser un adulto violento, descontrolado, por eso estamos acabando el planeta, o sea, si me entiendes, acabando con nuestra propia casa. Entonces, yo creo que sí, yo creo que de todas formas
pues no sé, pues como te digo, trabajo en otra cosa, en una mesa de dinero. No, Aleja, pero me encanta. Te voy a hacer dos últimas preguntas que les hago a todos mis invitados, porque mi cuenta va de el autoconocimiento es poder y Sí, que además es como la puerta para entrar y para habitar vidas mucho más conscientes y no estar en supervivencia, ¿no? Entonces, la sí, primera pregunta es, Aleja, ¿crees que el autoconocimiento es poder? ¿Afirmas esto conmigo? sí, estoy totalmente de acuerdo que es poder, pero al mismo tiempo, digamos que hay como, creo que también a veces, y te hablaba un poco al comienzo, tema de la espiritualidad, sí, que también hay una cosa que yo estoy percibiendo en estos últimos años también que me ha interesado pues como paciente psiquiátrica y como persona que está interesada como en hablar de estos temas que son tan tabú todavía, que también hay como un tema de excesivo consumo, ¿sí me entiendes? También como si un poco el mismo sistema estuviera aprovechándose un poco del dolor para monetizarlo. Entonces, digamos que yo sí creo, pero también hay un momento también que le venden a uno y creo que también es como una cosa idílica que hay en redes sociales, como el wellness y la sanación, y entonces en algún momento vas a estar acá, o sea, como que eso tampoco, eso también es como una visión distorsionada de la realidad. Entonces sí, creo que el autoconocimiento es poder, pero que uno también se puede gastar toda la vida tratando de sanarse compulsivamente y que eso también hay un extremo como todo, ¿no? Como las redes sociales y como las armas de doble filo, que también se puede convertir en una obsesión de sanarse, entonces nunca vas a estar en paz porque nunca vas a encontrar el descuartizado y vas a seguir buscando y abriendo ventanas en tu consciente y de pronto ahí ya hay gente que también que se obsesiona con ese wellness, ¿sí? Creo que ahí también, como se obsesionan con el cuerpo o con las cirugías plásticas o con otras cosas, digamos que cada quien tiene como su Claro, y hay adicción. vende humos y existe de todo, pero yo creo que, yo siempre digo, el autoconocimiento no es fácil, no es para todo el mundo y no siempre es cómodo. O sea, el que te diga que yo abrí la Y caja son de Pandora, procesos, y son el que, procesos que duran toda exacto, la vida. y es que evolucionamos, o sea, las que somos ahora no somos las mismas que éramos hace 10 años. La Mónica de hace 10 años tenía unas necesidades diferentes, un proceso diferente, entonces por eso para mí el autoconocimiento nunca se acaba, ¿no? De Pero es acuerdo. que la clave está en reconocer que yo quiero habitar esta vida, que yo quiero habitar este cuerpo y que lo quiero habitar de la mejor manera posible, ¿no? Porque al final es finito. Pues es que lo único claro que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Entonces, Sí. habitémoslo Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo en el de tema del la mejor autoconocimiento. manera. Y De la acuerdo. última, Aleja, ¿qué le dirías a Alejandra de hace 10 años? La tienes aquí al lado tuyo, dale un consejo. Que fuera más despacio, le diría que fuera más despacio, ¿sí? Que no tuviera tanto afán, ¿sí? Que dejara un poco la compulsión de querer entender y de querer sanarse, ¿no? Como que esa misma compulsión en mi caso a veces me ha estresado más, porque como que no se resuelve y no se resuelve. Y a veces las cosas son más de integrar, como te decía, ese tema de integrar es bastante importante. O sea, tú con toda la seguridad que te tomas tu proceso personal, pues abres unas ventanas y tienes acceso y tienes, digamos que un buen terapeuta y inicias unos procesos y son ciclos que requieren, o sea, el inconsciente es una cosa muy poderosa, entonces eso no es como de un día para otro, no hay ninguna fórmula mágica, entonces hay que tener paciencia y creo que eso nunca se acaba. Como tú dices, son procesos largos y es como una forma de vivir, ¿no? Uno quiere vivir mejor, todos queremos vivir mejor, queremos estar más en paz, queremos tener una familia, queremos no hacerle daño a nuestros hijos, queremos resolver nuestras cosas internas para estar más livianos, ¿no? No solamente en un momento, pues obviamente para no hacerle daño a nuestros hijos, creo que eso es un móvil muy importante de las mamás, pero también en algún momento cuando ya pasamos a las siguientes estancias de la vida, pues uno quiere estar más liviano al final de su vida, ¿no? Y no Completamente. tener tanta basura y tantas cosas, sino ir soltando. Entonces, pues creo que sí, es un trabajo de toda la vida, pero no se puede tener afán. O sea, incluso con mis síntomas, ¿sí? Yo me acuerdo que Pedro me decía unas cosas así súper espirituales que yo no entendía en ese momento y me decía, el secreto está en que, y Leonías, el secreto está en no querer quitarte los síntomas. O sea, no. Y ahí está el secreto. El cuerpo solamente se va a relajar
cuando dejas el afán de querer que se te quite, ¿sí me entiendes? Que se me quite el glow, que se me quite la ansiedad. Es todo lo contrario. Acuérdate la frase de Jung, que a mí me encanta, y dice, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Entonces, si tú no aceptas el dolor, no hay manera de que el dolor se vaya. Es más un tema de rendición, ¿sí me entiendes? Sí. Yo, y con el cuerpo es así, y un poco el tema de lo que te digo que también me ha parecido como un topic muy interesante, como el tema de volver al cuerpo en el sentido animal, ¿no? En el sentido de mamífero, porque la mente interrumpe muchos de los procesos que tenemos naturalmente, que naturalmente tienen los animales para autorregularse. Y en mi caso particular, solo hasta que yo me rendí completamente, ya le mandé como el mensaje que ríndete, ríndete ya. Sí, Ahí como que se abrió una puerta diferente, sí. Completamente. Aleja, creo que nos vamos a tener que volver a ver porque hay muchos temas para volver a tratar. Muchas gracias por tu generosidad, por tu apertura, por todo lo que contaste, por toda la experiencia, porque además una persona que ha tenido tanta experiencia en psicoterapia de diferentes tipos, pues puede hablar mucho de la psicoterapia. Gracias por hablar de la importancia de la paciencia, de escoger al psicoterapeuta adecuado, a la persona que necesitas en ese momento, por abrirnos como la mirada ante la infoxicación que hay ahora de información. Muchas gracias, Aleja, te mando un beso súper grande. Bueno, Les voy a compartir por aquí tu cuenta, por si las personas de aquí te quieren contactar. Aleja está en Colombia, estamos a 6 horas en este momento. Pero yo sé que Aleja tiene un propósito, no sé si ya lo encontraste, pero para mí es dar voz y acompañar, Aleja. Tienes que acompañar a muchas personas que... pues estoy como con ese impulso que no sé a dónde me lleve, como con mi instinto, ¿no? Como que me estoy dejando guiar un poco como y también hace parte de mi proceso de sanación, finalmente. Sí, completamente. Es que no conté nada, que no dije nada, que me tragué todo. Entonces como que hablarlo es algo para mí, sí. Total. Entonces, bueno, aquí les dejo los datos de Aleja, contáctenla. Aleja, te mando un beso súper grande y estamos hablando. Bueno, Moni, muchas gracias. Chao. Un beso. Chao. Gracias.